El libro Democracias en peligro, regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro, del ex canciller Heraldo Muñoz, es, como señala en el prólogo Ricardo Lagos Escobar, un repaso sobre el sistema democrático latinoamericano en los últimos 20 años. El ensayo parte con la presentación de las principales ideas que sustentan el debate teórico, intelectual, sobre lo que significa o debiese significar la democracia en la actualidad. Hay algunas definiciones más simplistas, otras más complejas, pero con puntos en común. Todo a la luz de los desafíos presentes. Bueno, y luego en la segunda parte, Heraldo Muñoz expone un diagnóstico de la situación de la democracia en la región, identificando amenazas en el contexto global y explicando con claridad diversos casos que han debilitado este sistema de gobierno aceptado o anhelado aún por la mayoría. En el tercer capítulo se adentra en la desinformación o las llamadas fake news, así como las diversas formas de tecnología intrusiva que debilitan o erosionan del todo las democracias. Finalmente, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas y director del PNUD para América Latina y el Caribe abre un abanico de propuestas de mejoramiento para fortalecer aquellas democracias híbridas o no plenas, poniendo el énfasis en la cooperación regional. De este tema, por cierto, vamos a hablar entonces con el académico, político y diplomático Heraldo Muñoz, quien nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Heraldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniela. Un agrado estar acá. Quiero agradecerte también el ensayo, porque es de muy fácil lectura y presentas una tesis que va también en concordancia con otros autores, ya sea desde las ciencias políticas o de la política misma, partidaria, y bueno, y en tu caso con tu gran trayectoria política, como lo decíamos, académica, y en torno a las relaciones exteriores, obviamente tienes mucha propiedad. Y quiero partir a propósito, ¿no?, del título del libro además que fue recientemente presentado el 18 de abril, en nuestra parte de nuestro... en la USACH. En la USACH, pero del centro de posgrado, ¿no? Y lo presentó el rector de nuestra casa de estudio, el canciller Alberto von Claverer, la periodista Mónica Rincón. Y bueno, fue, me imagino, una gran experiencia. Fue una gran experiencia, fue un agrado y le agradecí al rector Rodrigo Vidal que se hubiera tomado el tiempo y me hubiera invitado a las instalaciones de la USACH para presentar el libro. Había mucha gente, estaba lleno el auditorio y buenas preguntas, buenas sugerencias, muy buenos comentarios de los tres panelistas. Y bueno, el canciller le agradecí especialmente porque la política exterior de Chile ha estado muy intensa en estos días y se hizo el tiempo para asistir. Y lo mismo la periodista y conductora Mónica Rincón. Así que quedé muy satisfecho con el lanzamiento de este libro, que espero llegue a una audiencia amplia, porque la idea es mirar a uno de los desafíos más importantes de nuestros tiempos. Y no deseo que este sea un libro para una élite académica, sino que para un espectro amplio de personas que desean estar informadas sobre asuntos públicos. Así que ese es el propósito de este libro. Y creo que se cumplió. Con la pluma de cómo está escrito, me parece que es un libro de ameno dentro de lo complejo también que es el tema, ¿no? Qué bueno que señalabas, Heraldo, el tema de la coyuntura, porque son varios temas que hoy nos están haciendo ruido, pero a veces nos quedamos solo en la coyuntura, ¿no? En el titular, en la pelea, que no necesariamente es tan chica cuando estamos hablando entre dos naciones, pero aquí lo de fondo es lo que planteas, que es la tesis de tu libro, ¿no? El trasfondo de esta creciente insatisfacción general, ¿no?, actual con la democracia, sobre todo en América Latina, y donde persiste la desigualdad, claramente, la mayor además en términos de ingreso per cápita que cualquier otra región del mundo. Y además, todas las crisis económicas, el tema de la globalización, descontento social, que son, como tú señalas, caldo de cultivo para los populismos y los salvadores de la patria. Hablemos de este diagnóstico cuando también das muchos datos, entre ellos el informe de Varieties of Democracy 2023 de la Universidad de Gotemburgo, que señala que el 72% de los países están bajo el dominio de regímenes autoritarios y que se ha retrocedido, y aquí quiero detenerme, Heraldo, en 35 años respecto a los avances de democratización que también habíamos visto
que crecían las democracias con el fin de la Guerra Fría. Así es. Bueno, en breve, la democracia está bajo ataque en América Latina y en distintos rincones del mundo. Y de hecho me atrevería a decir, y lo digo en el libro, que quizás a futuro la gran contradicción no será tanto entre izquierda y derecha, sino que entre quienes defienden la democracia representativa y quienes buscan horadarla a través de distintas modalidades. Y lo peligroso e interesante al mismo tiempo es que hoy día ya no son los golpes de Estado, los cuartelazos que fueron tan típicos de la historia latinoamericana, sino que es más bien el secuestro de las democracias, lo que yo llamo el secuestro de las democracias desde adentro, de manera gradual, incluso furtiva, a través de gobiernos que son elegidos inicialmente más o menos democráticamente y luego se van haciendo con todo el poder, van desplazando al poder legislativo, arrasando con el poder judicial y por lo tanto terminando con la separación de poderes que es consustancial a la democracia, atacando a los periodistas, a los medios de prensa. Y eso lo estamos viendo entonces en distintos lugares. Pero ese no es el golpe que entra al palacio de gobierno con tanques, sino que es un fenómeno mucho más peligroso. Y además, incluso en las que podríamos llamar democracias plenas, hay una reducción de la calidad de la democracia. Se aprueban legislación que limita, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de prensa. Y hay gobiernos, como por ejemplo, para dar nombres en concreto, el gobierno de México, que ataca el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera regular a las y los periodistas independientes, de los medios independientes. Lo mismo ocurre, y está empezando a ocurrir, en Argentina con Milei, que hostiliza y ataca a la prensa que no es incondicional. Entonces se empieza a ver un deterioro de las instituciones y de las libertades que son consustanciales a la democracia. Ahora, ¿por qué digo que son democracias en peligro? No solo porque está este fenómeno, sino que hay un trasfondo mucho mayor, y es el incremento de la violencia, del delito, del crimen, que hace que la gente hoy día entonces tenga menos aprecio por la democracia porque no resuelve problemas tan básicos como un derecho humano a la seguridad. La democracia, el aprecio a la democracia tiende a oscilar dependiendo de los vaivenes de la economía. Casi todas las encuestas que se refieren a la opinión de la gente sobre la democracia tiene que ver con, por ejemplo, si hay un periodo recesivo, tiende a bajar el apoyo a la democracia, si hay un periodo de crecimiento, tiende a subir. Pero ahora no, ahora lo que está condicionando el aprecio a la democracia es la violencia, es el crimen, y a eso se agrega la corrupción, a eso se agrega lo que tú mencionabas antes, a lo cual yo le doy una importancia muy fundamental, que es la persistencia de las desigualdades sociales y económicas, porque si es que no se resuelven los problemas de la gente, particularmente su seguridad económica y social, bueno, hay una disconformidad, hay un malestar que va creciendo. Y por último agrego que hay un efecto de demostración de lo que fue la presidencia de Donald Trump. La presidencia de Donald Trump envenenó el clima político electoral a nivel global, y los autócratas se han sentido estimulados con un presidente que estimula el asalto al poder legislativo, al Congreso norteamericano, una suerte de golpe de Estado, el no reconocimiento de una elección libre y transparente. Hasta hoy Trump se niega a reconocer que fue derrotado por Joe Biden, y eso tiene un efecto, y quizás el efecto de demostración más significativo en América Latina fue Jair Bolsonaro, que un imitador de Trump. Guión. El mismo guión, exactamente, pero hay otros admiradores también de Trump. Entonces, todo este conjunto de factores hace que el fenómeno de la democracia nos tiene que preocupar, porque en este contexto lo que surgen son, como tú dijiste, populistas
particularmente de ultraderecha, salvadores de la patria, que dicen, mire, ¿sabe? Todos estos problemas complejos yo los voy a resolver. ¿Los voy a resolver con qué? Mano dura, con firmeza. Y en definitiva, lo que sucede con estos individuos es que se van haciendo con todo el poder utilizando las instituciones de la democracia. Utilizan las instituciones de la democracia para postular sus candidaturas y luego subvierten esas mismas instituciones que le permitieron llegar al poder. Y bueno, creo que esto es uno de los fenómenos más peligrosos que estamos viendo. Y vienen con un discurso antipolítico, aprovechan del malestar ciudadano y la gente entonces termina votando antisistema, porque está cansada, hay un hartazgo con el Estado, con la política y los políticos, pero como estos se presentan a sí mismos como no políticos, tienden a votar por ellos. Lo que termina sucediendo es que estos se transforman en autócratas y tenemos entonces una declinación aún mayor de la democracia en muchos países. Entonces, yo creo que esta es una campanada de advertencia de lo que está pasando en nuestra región. En Venezuela y Nicaragua, que son dos casos sintomáticos, digamos, o emblemáticos. Ahí está la pérdida. Claro, originalmente Hugo Chávez ganó una elección y después se fue haciendo con todo el poder y transformándose en un régimen dictatorial. Lo mismo ocurrió con Ortega. Daniel Ortega ganó una elección en algún momento y después no admitió ya más oposición. Los ha exiliado, los ha reprimido, los ha metido en la cárcel, incluso a comandantes sandinistas que discreparon con él. Entonces, esos son dos fenómenos como emblemáticos, pero ojo, que la situación es mucho más grave porque si uno mira al resto de América Latina, hay un retroceso. Todas las encuestas demuestran que en América Latina al menos hemos retrocedido una década en calidad de democracia. Y como tú decías antes, citando uno de los informes a nivel más global, hemos retrocedido casi 30 años. El momento que se pensaba que la democracia estaba creciendo y era irreversible eran los años 90. Esa década, que fue una década muy importante, hoy día ojalá estuviéramos en esa situación, ¿no? Y sin embargo lo que tenemos es la demagogia, el populismo y el malestar ciudadano frente a estos factores que yo mencionaba, que son los que hacen gatillar este desapego a la democracia. Heraldo, tú mencionas muchos casos, aparte, por supuesto, de las dictaduras que están representadas Venezuela, Nicaragua o autocracia, con estas figuras también muy populistas que se hacen, como tú dices, del poder utilizando los instrumentos democráticos. Pero quiero detenerme en lo que está pasando en otros países, que es muy preocupante. Ecuador, que evidentemente yo me atrevo a decir que en el último lustro, los últimos 5 años, o quizás ahí se ve de forma más elocuente la violencia, los niveles de corrupción, los niveles de costas o zonas tomadas, todos los asesinatos que se han relacionado ahora con distintas bandas del crimen organizado, entre ellos, por supuesto, candidatos presidenciales, alcaldes, alcaldesas y otras figuras políticas. O sea, tener que hacer una campaña con chalecos antibalas. Luego, también, obviamente, el caso de Perú, que es una crisis política ya crónica, que realmente no dura nada un presidente o una presidenta, y vemos los casos ahí, también cómo se judicializa la política. Bueno, para qué decir también Brasil, no solo con Bolsonaro, vemos lo que pasó con el impeachment de Dilma Rousseff, pero quiero detenerme ahora en lo que se usa a propósito del populismo, y lo hace nuestra ultraderecha, pero no solo la ultraderecha chilena, sino otros sectores que ponen como ejemplo a Bukele en El Salvador, no solo por ser este salvador de la patria, como decíamos, o digamos, que ostenta un poder de una forma cool, como tú también señalas, ¿no? Hondera, sino resuelve un problema que es muy, muy importante, muy doloroso,
como es el crimen organizado, las pandillas, Barrio 18, Salvatrucha, Los Maras, qué sé yo, pero en condiciones que uno tiene que preguntarse también cómo lo está haciendo. Y ahí quiero detenerme también, no solo en los derechos humanos, sino en los otros costos que tiene para la misma democracia, porque la democracia tiene que ser para todos. Claro. Bueno, tú apuntas a un factor que mencioné al inicio, que es el delito, el crimen, y cómo eso está condicionando el apego a la democracia. Y quizás el caso más dramático que estamos viviendo hoy día es Ecuador, donde el crimen organizado transnacional, porque ahí están instalados los carteles de la droga de México, aliados con las bandas locales, han significado un desafío fundamental al Estado. Hay que recordar que el candidato Villavicencio fue asesinado. Sí. Él tenía una plataforma presidencial anticorrupción y fue asesinado. Pero no solo él, fueron asesinados muchos alcaldes, candidatos y candidatas al Parlamento. Y hubo en algún momento una fuga masiva de las cárceles, de donde se digita el crimen en muchos países, ciertamente en Ecuador. Y una toma en vivo, ¿te acuerdas? Claro, y irrumpieron a un canal de televisión, sí, y en un programa en vivo hicieron una proclama. Y bueno, todo eso ha llevado, incluso el asesinato del candidato presidencial. Arrestaron a 6 personas, 6 colombianos y un ecuatoriano. Resulta que los 6 fueron asesinados en la cárcel y el ecuatoriano había muerto ya en el momento del atentado. Entonces la situación de corrupción, de violencia, es tal que hoy día el presidente Noboa dice que está en una guerra. Y el país está en estado de emergencia y se acaba de aprobar algunas reformas en un referéndum. Sí, le fue bien. Con esas medidas al menos. Con esas medidas, no. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa frente a una situación como esa? Surge Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y dice básicamente, mire, yo voy a resolver este problema, les voy a dar tranquilidad, pero ustedes tienen que entregar ciertas libertades. Y él, por ejemplo, espía a los periodistas. El diario o el medio de comunicación, El Faro, digamos, están todos espiados. Y tanto así que uno de las principales empresas de datos le comunicó a la prensa que estaban siendo espiados, porque ellos mismos tenían un problema con una de estos programas de espionaje. Como Pegasus, así como de ese tipo. Como Pegasus, exactamente. Entonces, los periodistas son espiados. Las libertades se han restringido. Si uno es joven en El Salvador, en una población, olvídate, te van a meter, y si andas con tatuajes, te meten preso de todas maneras. Hubo un par de colombianos admiradores de Bukele que fueron a El Salvador y los tomaron presos porque andaban con tatuajes. Entonces, el Estado de Derecho ha sido vulnerado. Bukele ha entrado con Fuerzas Armadas al Congreso para que le aprueben su legislatura. Y ha violado abiertamente la Constitución, que prohibía una nueva reelección. Y él se declara, como tú mencionabas, el dictador más cool, más hondero del mundo. Entonces, ahora, él tiene un apoyo popular enorme, porque en definitiva, efectivamente, un país con una de las tasas más altas de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es la medida para comparar con otros países, estaba sobre 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy día está bajísimo, 3, 4. Están todos presos. Claro. O sea, están presos pandilleros y no pandilleros. Y para salir, si eres inocente, bueno, olvídate, tienes que tener mucha suerte. Entonces, esa es una alternativa que están mirando mucho. ¿Por qué? Por la desesperación que hay respecto al incremento del crimen organizado. Y creo que hay una lección. Las democracias tienen que saber dar tranquilidad a la gente.
La seguridad frente a la violencia es un derecho humano, está establecido así. Y por lo tanto, las democracias tienen que saber dar tranquilidad a la gente en sus casas, en la calle, también en su situación de seguridad económica y social. Pero la seguridad física es absolutamente esencial. Y eso muchas democracias creo que no han hecho una tarea que esté a la altura de las circunstancias actuales. No solo en América Latina, ojo. Yo cito en el libro un estudio que se hizo especial del Le Monde, del diario francés, donde hay un diagnóstico muy pesimista sobre las mafias europeas. Y dicen, las mafias europeas utilizan los puertos, utilizan lugares donde se comercia con enorme plasticidad a través de la frontera, y sin embargo los gobiernos no cooperan suficientemente entre sí, porque es una tarea de cooperación internacional. Si estas son mafias transnacionales, son grupos criminales transnacionales que se dedican a distintas economías ilegales, no solo el narcotráfico, sino que la trata de personas, el chantaje, la extorsión, etcétera. Entonces, se requiere cooperación internacional y se requieren medidas, a mi juicio, inclusivas, porque simplemente la mano dura, que es importante, porque hay que reprimir el delito, no es suficiente. Primero hay que prevenir el delito. Segundo, hay que pensar en trabajar con las comunidades locales, con los dirigentes sociales locales. Hay que tener programas de capacitación para los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan, para que no terminen como soldados de la droga. Hay que tener planes para recuperar barrios, para iluminar plazas. Tiene que haber lo que podemos decir tipos de medidas, algunas de las cuales serán de corto plazo, otras serán de mediano plazo y otras de más largo plazo. Se requiere educación, pero eso toma años. Entonces, tiene que ser una aproximación comprensiva, integral, y eso no está sucediendo. Y lo que pasa en El Salvador, la gente se siente más segura hoy día y por eso vota más del 80% a favor de Bukele, y por eso que tiene tantos imitadores o admiradores a través del mundo, pero el costo es, no tienes libertades, o tienes libertades limitadas, el Congreso está amenazado, el Poder Judicial está en el bolsillo de Bukele, y él entonces transgrede la Constitución como él desea. Entonces, ¿es ese el modelo que queremos? Yo creo que es un planteamiento que hay que hacer. ¿El fin justifica los medios? Claro, creo que las democracias son más. Tienen que ser capaces de atacar el delito, tienen que ser capaces de meter preso a los individuos que cometen delitos, y al mismo tiempo tienen que ser capaces de recuperar a los primerizos, porque si no es simplemente una cadena, van presos, salen y vuelven a delinquir. Yo cuando estuve en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace años atrás, hicimos un análisis de la situación de la seguridad ciudadana en toda América Latina y hicimos encuestas en las cárceles, cosa que nadie había hecho antes, y encontramos que casi la mitad, 40 y tantos % de los que estaban presos por haber robado menos de $100. Y si están con un delincuente avesado, de carrera. Capacitación segura. Capacitación segura de esos primerizos. Absolutamente. Vamos a seguir conversando con el político, diplomático, académico Heraldo Muñoz sobre su reciente libro, que ha publicado también la editorial Catalonia, así que agradecemos la gentileza de enviarnos, por supuesto, el libro Democracias en Peligro, Regresión Democrática en Latinoamérica y Propuestas de Futuro. Vamos a una breve pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública por Radio USACH. Bueno, regresamos a esta conversación con Heraldo Muñoz en torno a este libro que presenta una tesis bien interesante que la verdad también es muy compartida por otros pensadores intelectuales políticos, en este caso sobre todo de las ciencias políticas. De hecho, Heraldo Muñoz es parte de los autores que revisa el quiebre de la democracia 50 años después, que
coeditó nuestra recién invitada Pamela Figueroa, también politóloga, por supuesto, y académica de nuestra casa de estudio, y que revisa también un artículo que fue presentado 5 años después del golpe de Estado acá en Chile, en este caso en 1978, por el cientista político, académico también, chileno y estadounidense Arturo Valenzuela. Así que, digamos, va todo muy en línea. Quiero detenerme, antes de ir al caso chileno y también tu análisis al respecto, una pregunta que siempre me vengo haciendo porque con toda la crisis económica histórica, cíclica que ha tenido Argentina, con figuras bastante populistas, obviamente quizás la que es más personaje y que además con este liberalismo, ¿no? Y muy admirador de Trump y también de Bolsonaro y otras figuras del tipo, que es Javier Milei. Obviamente, Argentina ahora está en un periodo distinto quizás de la historia, pero no ha permeado tanto el crimen organizado como en nuestra frontera o en otros países de la región. Incluso a propósito del reciente informe sobre la tasa, ¿no?, los homicidios consumados de 2023, a pesar de que Chile mejoró sus cifras respecto del 2023 al 2022, está por sobre Argentina. Y así en varios ámbitos que tienen que ver con la delincuencia. ¿Qué pasa con Argentina, que parece, no diría inmune, pero con mejor protección? No solo en sus fronteras, sino, no sé lo que pasa ahí, que no le ha tocado tan de cerca estas situaciones. ¿Hay corrupción? Sí la hay, pero es casi como interna. Sí. Bueno, a ver, si uno lo mira nada más que por el indicador de asesinatos por cada 100.000 habitantes, la situación de Argentina no es tan grave, pero hay que mirar lo que pasó en Córdoba hace poco. O en Rosario. En Rosario, sí. Cuando hubo diría yo, una detención de delincuentes al estilo Bukele, y desde las cárceles dieron la orden los criminales, los líderes criminales, de atacar a personas inocentes al azar, y mataron a 4 personas en un día, lo que obligó al gobierno federal a enviar apoyo a la policía de Rosario. Y bueno, es una situación extraordinariamente preocupante. Pero Argentina siempre ha tenido tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes relativamente bajas. Lo que llama la atención es que no se ha incrementado como en otros países. Por ejemplo, Uruguay siempre tenía una tasa también muy baja de asesinatos por cada 100.000 habitantes, alrededor de 2, 3, como Chile en ese tiempo. Estamos hablando de hace, digamos, casi 2 décadas, 1 década y media atrás. Y ahora Uruguay está en 10,5. Y Chile llegó a 6,7, ahora bajó un poco, lo que es positivo. Costa Rica también tenía una tasa muy baja y está en 14. Entonces, había un incremento incluso en democracias que tenían tasas bajas de homicidios, y hoy día ha subido. Y lo que llama la atención es que en Argentina es otro tipo de delito el que ha aumentado, y no el delito violento que termina en homicidio. Y esperamos que por el bien de Argentina se mantenga así. Como tú dices, la corrupción es otra cosa, sí. Es monumental en Argentina, y eso llevó, yo creo que, además de la inflación, el mal manejo económico, al hartazgo de la gente, y votar por un individuo como voto bronca, el presidente Milei. Ahora, hay un factor que me gustaría mencionar, que no lo he mencionado aún, y es que la gobernabilidad es un factor bien importante. La gobernabilidad se ha hecho más difícil a nivel mundial. Hoy día gobernar es más difícil. Hoy día los presidentes o presidentas que son elegidos o elegidas, sus lunas de miel son cortísimas. O sea, la insatisfacción llega muy, muy rápido, no alcanzan a llegar a los 100 días. ¿Por qué? Porque la sociedad es más compleja, han surgido más grupos, hay más identidades en competencia, hay problemas no resueltos, hay situaciones como el cambio climático que afecta a nuestras sociedades, cosa que antes no sucedía de la manera
tan seria como ocurre ahora, lo que se manifiesta en desastres naturales. No había tantas pandemias como las vemos ahora, que tienen un impacto en la gente. Entonces, gobernar se ha hecho mucho más difícil. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta. Y algo que espero que conversemos en un ratito, quizás lo más novedoso del libro es que yo pongo la revolución digital, sí, la fake news, la inteligencia artificial, como un fenómeno que está también erosionando la democracia. Una amenaza. Como una amenaza, pese que la revolución digital nos ha beneficiado tanto, ¿eh? En términos de que la gente puede incluso tener diagnósticos médicos, lo educacional. Hay tantos aspectos donde nos ha cambiado la vida para bien la revolución digital, pero es una revolución intrusiva. Exacto. Y la inteligencia artificial aún más. Y estamos viendo entonces situaciones muy serias donde la inteligencia artificial y esta revolución digital se está utilizando para alterar elecciones, para influir en la gente a través de, por ejemplo, mercados de futuro conductuales. Se acumulan los datos y son esos datos manipulados para orientar e influir a través de fake news, a través de la gente, como ocurrió en la elección de Estados Unidos. Volvemos a Trump y también a Bolsonaro. Con el Trump y Bolsonaro, sí, utilizaron el mismo guión de la fake news, de este programa Pegasus, para espiar a los disidentes. Y eso está siendo utilizado en América Latina, porque hay varios gobiernos que han comprado este programa de origen israelí que permite extraer datos de los teléfonos celulares, aunque estén apagados, y extraer conversaciones y, en definitiva, entonces vulnerar la privacidad de la gente, y no solo de la gente de a pie, sino que de presidentes, Macron, de primeros Boris ministros, Johnson. claro. Entonces es una situación donde cada vez más los autócratas están apuntando a la prensa, que son espiados, a los ciudadanos, a los disidentes, y eso entonces es un fenómeno que es progresivo. Estamos viendo, por ejemplo, aparecer en muchos lados, gracias a la inteligencia artificial generativa, a lo que se llaman los deepfakes, sí, que basta capturar un par de frases de una persona para reproducir su voz, y lo mismo con un video, y aparecen personas públicas supuestamente promoviendo productos o diciendo cosas en materia política que son absolutamente falsas. Y eso está ocurriendo entonces y lo peor que cuando se lugares. Instala una idea, por mucho que después se compruebe que era falso, la idea cuando se instala y queda, y hay mucha gente que es reacia a verificar, y la mayoría de los ciudadanos no chequea, claro, no hace el análisis para ver que algo es falso o no, y incluso cuando se comprueba y sale en los medios, sabemos que en una parte del cerebro queda esa situación y generó ruido y ya manchó. Claro. Bueno, era quizá el enfoque nazi, miente que algo queda. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, particularmente las generaciones más nuevas se tienden a informar exclusivamente en las redes sociales. Y lo que estamos viendo son tribus en las redes sociales que se retroalimentan entre sí respecto a una verdad alternativa, es decir, una verdad que no se basa, sí, metaverso, que no se basa en hechos, sino que se basa en creencias. Y como esos grupos tribales creen en esos hechos, aunque se presente la evidencia, aquello no termina siendo creído. Y eso entonces, de ahí hay un paso para cuestionar la ciencia, que se basa en evidencia, en hechos concretos, y de ahí hay un paso en general para,
cuestionar las vacunas, el cambio climático, claro, etcétera. Exactamente. De hecho, bueno, en el último capítulo del libro Democracias en Peligro de Heraldo Muñoz aparece justamente esta reflexión y los alcances, y sobre todo pensando en estas amenazas cuando todavía no vemos todo el poder que tiene la inteligencia artificial y como toda herramienta, ¿no? Cómo va a ser utilizada. Pero sí se habla, por supuesto, de los distintos casos de los ciberataques y otras amenazas o hechos reales de esta tecnología intrusiva. Y quiero volver un poco también al tema inicial, cuando hablábamos del deterioro o la me cuesta la palabra, degradación, no sé qué me pasa hoy día en la mañana, degradación de la democracia, en relación a un índice de democracia de The Economist Intelligence Unite, y el caso chileno pasó, tú señalas acá, de democracia plena a democracia defectuosa. Esto fue el 2021, pero ya 2022 recobró este estatus de democracia plena. Está también en democracia plena Uruguay, Costa Rica, las imperfectas, Panamá, Argentina, Brasil, República Dominicana y Colombia. Y bueno, hablábamos también a propósito de Colombia y México, los casos también ahí bien complicados, trágicos, sobre todo en México, con la cantidad de personas desaparecidas, que de mediados de la década del 60 a la fecha, los datos oficiales que siempre tienen subregistro hablaban de más de 100.000 personas. Vuelvo a Chile. ¿Qué pasó que del 2021 al 2022 recobramos este estado de democracia plena? Y quiero considerar también, y con esto termino, Heraldo, uno de los distintos pilares o formas de definir la democracia. Tú acá planteabas también lo que dice el informe del Governance and the Law del Banco Mundial, que sintetiza 4 pilares que yo personalmente quise, digamos, poner acá en la conversación, me pareció bien elocuente. Bueno, como pilar, elecciones, partidos políticos y representatividad van de la mano, movimientos sociales pacíficos y espacio cívico, y el otro, cuarto pilar, calidad de la deliberación pública. Pensando más o menos estos pilares, ¿cómo andamos por casa y por qué volvimos a la democracia plena? Bueno, este índice del Economist incluía la participación y se evaluó, yo creo que no erróneamente, pero parcialmente, la baja participación que hubo en una de las elecciones en ese momento. Pero luego se batió un récord en la participación electoral, y Chile entonces se recupera, porque además tenemos 2 procesos convencionales para preparar una convención fallidos, pero eso ayuda a la recuperación. Pero voto obligatorio igual. Voto obligatorio, pero aún con voto obligatorio en muchos países no vota toda la gente, y sin embargo en Chile el voto obligatorio ha sido exitoso. La gente va a votar. Ahora no se sabe bien cómo vota. El castigo manda. Claro, el castigo manda. Y creo que eso es positivo, porque los ciudadanos tienen que hacerse cargo de las democracias y de expresar sus opiniones. Y no simplemente decir, bueno, yo no participo, no me gustan los políticos, pero en definitiva lo que hace la política le afecta en definitiva a cada ciudadano, y tiene que participar la gente, decir su opinión. Así que por eso que se recupera de un año a otro Chile en ese cuadro. De hecho, Chile había caído, y había caído también España, cosa que a mí me extrañó, y después miré de nuevo el índice, y tanto España como Chile recuperan su estatus de pleno. De hecho, de repente esto casi es estadístico, porque Chile cuando cae, queda justo en el medio, o arriba, en el primer lugar de los países que están en una democracia media en vez de plena. Entonces, si hubiera estado un punto más, estaría en plena. Pero, entre todo, lo concreto es que Chile se recupera. Ahora, hay un problema que tienen varios países latinoamericanos. Perú es un caso muy claro en ese sentido, y es la fragmentación de la política, que ha llevado a que en Chile estemos discutiendo
no digamos como prioridad, pero se está discutiendo una reforma que permita que esa fragmentación se reduzca, se castigue a las y los tránsfugas que son elegidos por un partido, abandonan ese partido y no les pasa nada. Claro, mantienen el escaño. Mantienen el escaño, sí, cuando la gente ha votado por un planteamiento, por un programa de ese candidato o candidata, y sin embargo termina incumpliéndolo, cambiándose a veces a partidos que son totalmente en el otro extremo del arco político. Así que a mí me parece bien eso. En Chile tenemos 22 partidos políticos, en Perú hay 23 partidos políticos, hay en Perú partidos que se llaman partidos vientres de alquiler, donde llegan personas, los partidos son nada más que una suerte de receptáculo que son utilizadas por candidatos, y si no les gusta o no los eligen, o si los eligen incluso y ven conveniencia en otro, se van sin ninguna consecuencia. Y eso entonces hace muy difícil que con 23 partidos o 22 como en Chile se puedan llegar a acuerdos, y pasa lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, digamos, la censura que se intentó fallida, bueno, porque basta algunos votos de algunos micropartidos para que una determinada iniciativa o proyecto no tenga éxito, y entonces yo creo que una reforma en ese sentido de poner niveles de votación para persistir como partido. ¿El 5% estás de acuerdo? Sí, me parece que el 5%, el umbral de 5% me parece razonable. Existen otros países y me parece bien el castigo a las y los tránsfugas y una serie de otras medidas que estuvieron a propósito de lo más rescatable de los dos proyectos constitucionales votados y rechazados. Era justamente el capítulo relativo a reforma política. Sí, y de hecho, bueno, el último, ¿no?, que también fue trabajado por el Consejo, también ahí tuvo mucho acuerdo, ¿no? Exactamente. Bueno, y para finalizar también, solo enunciar, Heraldo, en tus conclusiones están las recomendaciones para mejorar el estado de la democracia en la región, en América Latina, y ahí viene interesante también el fortalecimiento de los mecanismos de reacción rápida a los organismos regionales, OEA, Mercosur, por supuesto también ahí de crear e implementar un gran programa regional de formación y capacitación de gobernabilidad democrática que tú señalabas, y algo que creo que es basal, que tiene que suceder, y nosotros como casa de estudio también hacemos hincapié en eso, que es expandir la educación cívica. Y este libro también es parte de ese propósito, así que muchas gracias, Heraldo Muñoz, por haber venido a conversar con nosotros acá en Frecuencia Pública. Muchas gracias, Daniela, un agrado estar acá. Gracias, que te vaya muy bien. Chao.